Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Para mí es un placer enorme poder compartir, incluso a distancia, la palabra de Dios el día de hoy. Aquí el equipo de Cachito y yo estamos compartiendo los nervios. Es increíble cómo los nervios no desaparecen, aunque yo esté hablando frente a un celular. Sorprendente. En estos momentos uno se da cuenta de que hace falta el calor de los hermanos. En momentos así que uno extraña el poder ir a la congregación y pararse en un podio o pararse frente a la congregación, verle los rostros, ver las reacciones, el decir, wow, mira qué barbuta Ricardo, no se ha recortado el pobrecito. Bueno, la cuarentena nos tiene a todos lamentablemente limitados en ciertas cosas, pero aquí estamos y con el fin de que el mensaje no se detenga, de que el mensaje llegue, que el mensaje siga expandiéndose, ahora por un recurso digital que hace que llegue a mucho más personas que a las que llegarían en el templo, en el salón del templo donde nos reunimos. Así que gloria a Dios por todo, porque incluso esta situación no se escapa de su control. Quisiera comenzar mostrándoles acá ya lo que ustedes conocen como la serie Corazón, que es básicamente la filosofía de nuestra congregación, de Church of the Open Door, que falé, como nosotros creemos que debemos operar como creyentes. Y es precisamente porque vamos a tratar el último punto de esta serie, que es llegar a ser. ¿Llegar a ser qué? Cuando niño uno quiere llegar a ser muchas cosas. Por ejemplo, yo quería ser actor. Genuinamente yo quería ser actor. Estoy viviendo mi sueño ahora que estoy hablando frente a una cámara. Sin embargo, no llegué a ser actor. Por un test vocacional llegué a ser licenciado en mercadeo. Pero lo que me gusta hacer es profesor. Entonces ya te ven, uno sueña con llegar a hacer algo. Mi hija Valentina me dijo un día, papi, yo quiero ser policía. Yo me quedé como que, no. Policía tú no vas a ser. Olvídate de eso. Pero eso me lo dije yo, no se lo dije a ella, hasta que ella cambió. Yo sé que ella va a seguir cambiando y va a seguir evolucionando según vaya aprendiendo. Porque me dijo que quiere ser ahora astronauta bailarina. Así que esperemos que por lo menos llegue a ser astronauta, ¿no? O bailarina, o las dos cosas, no importa, ella quiere hacerlo. Ella, que llegue a hacer lo que ella quiera, por lo que me interesa, que ella quiera llegar a ser, y ustedes también, es que lleguemos a ser como Jesús, que eso es precisamente lo que vamos a tratar en el día de hoy. Así que echemos una vista por acá. Tenemos claro los pasos que ya ustedes conocen. El hermano Tito trató precisamente del construir, el construir relaciones con las personas. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó eso. Por el amor que tenemos por nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nosotros construimos relaciones para moldearles y modelarles a Cristo, para que ellos puedan explorar lo que es el conocer a Jesús. ¿Y por qué nosotros construimos esas relaciones? El Señor nos enseñó cuando Él construyó esas relaciones con sus discípulos y con el pueblo. ¿Para qué? Para atraerles, o como diría nuestro hermano Ramón Alduey en su prédica, invitarles a ser parte, ¿no? Le traemos con estas conversaciones espirituales que desarrollamos mediante la construcción de la relación a los grupos de vida, a los cultos de adoración, a los servicios, a las campañas, de esa manera que podemos invitarles a ser parte de lo que es nuestra comunidad. Ahora, una vez le invitamos a ser parte, hay un punto esencial y es hacer que esas personas sientan que pertenecen allí. Nuestro hermano Israel nos bendijo con estas palabras al tratar este tema de perteneces o no perteneces, donde nosotros los miembros nos preguntamos, ¿nosotros pertenecemos? Y donde los amigos que nos escuchan, que nos visitan recurrentemente, también se pudieron hacer la pregunta, ¿pertenecemos nosotros a Kefalé? Entonces es aquí donde más interactúen con otros creyentes, más experimentan a Dios, empezarán a sentir que pertenecen aquí. Y me gusta el hecho de poder decir pertenecen aquí, no estando precisamente detrás del púlpito en Kefalé, que así no hacemos ni idea de que pertenecemos aquí a la iglesia, al pueblo de Dios. Amén. Y nuestro hermano Dani nos trajo un punto muy importante. Antes de yo entrar al punto de creer, quiero que se fijen en algo, ¿no? Cómo la personita está acompañada en estos tres puntos. Sin embargo, acá, en creer, esa personita está sola. ¿Por qué? Porque el creer es una decisión personal. Eso es entre usted y Dios. El hermano Dani el domingo pasado nos invitó, haciendo una pregunta de ¿le crees a Dios? A poder creer en Él. A aquellos que somos creyentes, a creer más en Dios, a cuestionarnos si verdaderamente le creemos al Dios que sustentó a Elías, que con cuervos se le alimentó y en un arroyo aún en tiempos de sequía.
Y ustedes, amigos, ¿le creen a ese Dios? ¿Creen lo que han visto en nosotros que Dios ha hecho en nuestras vidas? El creer, mediante el proceso de la conversación, los creyentes escuchando al Espíritu Santo pueden llevar a la persona inconversa, al amigo, a entender el mensaje del Evangelio para que puedan creer y rendir su fe completamente en él. Ahora bien, vamos a hablar del punto de hoy, llegar a ser. ¿Llegar a ser el qué? Bueno, ya yo lo dije al principio, ¿no? Pero para los no conversos, llegar a ser creyentes o cristianos, porque hay muchos no conversos que creen, ¿no? Pero creemos que sean cristianos, ¿para qué? Para salvación. Esa es nuestra misión. Y para los creyentes, bueno, llegar a ser discípulos, porque también aplica para nosotros, no se detiene solamente con la persona que ya creyó en Cristo. Una vez usted cree en Cristo, le toca entonces llegar a ser discípulo de Cristo. ¿Para qué? Para hacer a otros discípulos. ¿Y por qué queremos hacer a otros discípulos? Porque el propósito ulterior, el motivo final, es que todos lleguemos a ser como Jesús. Todos lleguemos a la imagen de ese varón perfecto, Cristo Jesús. Así que, acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, para tener una lectura con respecto al propósito de este mensaje en el día de hoy, de cómo llegar a ser como Cristo Jesús, ¿no? Ya vimos que primero, queremos que los amigos lleguen a ser cristianos. Segundo, queremos que ya cristianos, nosotros los creyentes, lleguemos a ser verdaderos discípulos del Maestro, para que al final todos lleguemos a ser como el Maestro. En 1 de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3, si me acompañan. Y perdone que no lo tengo aquí en la computadora porque esto, el sentir, es importante, el sentir la Biblia. Yo espero que ustedes tengan su Biblia de papel, no un celular en la mano, porque, bueno, están viendo en un celular. Entonces, 1 de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. 1 de Juan 3, del 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amado Señor que estás en los cielos, venimos ante tu presencia en esta mañana y a esta hora, rogándote, Padre, que seas tú dirigiéndonos en este día a llegar al pleno conocimiento de cómo podemos llegar a ser como tu Hijo Jesucristo. Que este mensaje, así como ha llegado a mí, llegue a otros, Señor, y nos motive, nos incentive a que podamos llegar a ser como Jesús. Que podamos seguir las pisadas del Maestro, las cuales fueron registradas en la historia de la Biblia, para poder ser de testimonio a otros que también lleguen en algún momento a creer y por consiguiente a ser igual a Jesús. Te presentamos este momento, a esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces ahora, mis hermanos, viendo que nosotros queremos llegar a ser como Jesús, y viendo acá cómo el pasaje nos muestra cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, es precisamente porque desde el principio, desde el Génesis, Dios ha estado construyendo o intentando construir una relación con el hombre para invitarle a ser parte de su historia, para que nos sintamos que pertenecemos a la familia de Dios, de modo que podamos creerle a Él y llegar a ser como Él. Esto no se lo inventó Church of the Open Door, esto es el ejemplo que Dios ha dejado en la Biblia para todos nosotros, el ejemplo que Jesús dejó en la Biblia, en la historia, para todos nosotros, para que lo vivamos. Esto es vida cristiana, porque el ciclo no se detiene aquí. Una vez llegamos a ser como Jesús, entonces el construir relaciones con los demás, el invitar a otros a ser parte, el hacer que se sientan que pertenecen y llevarles a creer, se vuelve un estilo de vida y un hábito, así como Jesús continuaba haciendo. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ser? Bueno, lo primero que quiero esclarecer, ven que la personita está sola aquí, ¿verdad? Porque eso es decisión personal de esa persona. Ven que la personita está sola acá también, aunque en realidad no está sola. En realidad no está sola. Por lo siguiente, y porque lo vamos a ver más adelante, es porque el llegar a ser no depende de lo que usted o yo pueda hacer.
Eso no depende de mi esfuerzo ni de su trabajo. Eso es obra única y exclusiva del Espíritu Santo. El llegar a ser es trabajo de Dios. ¿Qué tanto usted llega a ser como Jesús? Bueno, depende de qué tanto usted se rinda a Él. Que ese es el primer punto que quiero tratar, ¿no? El llegar a ser como Jesús depende mucho de nuestra rendición, de cómo nosotros nos rendimos a Él. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29, vemos que Dios es quien se encarga de hacernos ser, como Él nos lleva a ese punto en el cual nosotros llegamos a ser. Romanos 8, 29, pero no podemos hablar del 29 sin el 28, así que vamos a leer el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vemos aquí que Dios es quien dispone de las circunstancias de la vida, o sea, todas las cosas, incluso el COVID-19, sí, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a lo que antes predestinó para que fuesen hechos hijos de Dios. Para eso nos predestinó. Si usted tiene un concepto de destino, entiende un poco lo que es el destino, puede saber que nosotros fuimos predestinados a ser conformes a Cristo. Dios trazó todas las circunstancias en nuestra vida para que éstas nos moldeen a la imagen de Jesús. Ahora, eso depende de qué tanto usted se deje moldear. Porque no vale de nada que yo tenga un pedazo de masilla que esté súper duro, ¿verdad? Que yo trate de moldearlo porque que está durísimo, no me deja moldearlo, penetrar, no me deja darle forma. Ahora, si la masilla está blandita, plegable, súper moldeable, así se puede trabajar. Es como el alfarero cuando está trabajando en un tarro, una vasija, y el barro se pone duro, le echa agua de una vez para que se ablande. A veces el Señor no tiene que echar agua para que nos ablandemos, y puede ser que esa situación con el COVID sea el agua que nos esté echando el Señor para que nosotros nos dejemos moldear a ser imagen de Jesús. También vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, si me acompañan allá. Miren, estoy temblando, no es mentira. Y estoy a distancia, increíble. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, es comenzada por Dios, no por nosotros. Nosotros no comenzamos esa obra de ser igual a Dios. Eso es completamente de Él. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos que Dios comienza en nosotros la obra, Él diseña un plan, nuestra vida está predestinada a moldearnos a ser como Jesús, y Él va perfeccionando esa obra constantemente en nosotros, trayéndonos más y más a la imagen de Jesús, para que se manifieste completamente, incluso hasta el día de su venida. Ahora, el hecho de que eso dependa completamente de Dios, de que Dios sea el que trabaje en nosotros y nos lleve a la imagen de Jesucristo, no significa que nosotros vamos a ser llevados a los cielos en una cama de flores, de felicidad. Oh, sí, ya siéntate, recuéstate, que el Señor va a hacer trabajo. El proceso exige nuestra cooperación voluntaria con el Espíritu Santo, y llegar a ser más como Cristo requiere tanto el poder divino como el cumplimiento de las responsabilidades humanas aquí en la tierra. Sí, es cierto, Dios es quien nos perfeccionará, Dios es quien nos llevará a imagen de Cristo, pero nosotros tenemos que voluntariamente rendirnos a este proceso para que sea efectivo, porque si no estaríamos entorpeciendo la labor y haciéndolo más trabajoso. ¿Qué hace un niño con una masilla dura que no puede moldear? Tira en la basura, no sirve para nada, no sirve con su propósito y su cometido. Así que acompáñame a Primera de Pedro, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Con respecto al rendirnos, a entregarnos a Dios, teniendo bien en cuenta que es el primer paso para nosotros poder llegar a ser como Dios o como Jesús. Dice la palabra en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Un sacrificio vivo. Ustedes recuerdan que en la antigüedad se estableció por parte de Dios que se ofrezca o se ofreciese un sacrificio de algún animal, el cual era matado, era ejecutado, la sangre vertía, corría y luego era quemada como ofrenda a Dios por libación de los pecados cometidos. Ahora Pablo le está diciendo a los romanos que es un sacrificio vivo, es en vida que tienes que sacrificarte, que tienes que ofrecerte a Dios. El sacrificio es voluntario de nuestra parte. Y dice aquí, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento tiene que verse rendido a ese proceso constante de renovación. Es que si yo veía las cosas grises, ahora yo tengo que empezar a verla de otros colores porque estoy dejándome influenciar por el Espíritu Santo. Dios está influyendo en mí, ya no estoy tomando las decisiones como solía tomarla antes, porque yo estoy tratando de dejar que Dios me moldee y me haga conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, en ese proceso yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, en ningún momento me estoy dejando llevar por la corriente. Ustedes no conocen el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No nos durmamos, hermanos, en el creer, pretender que no hay que hacer nada para poder llegar a ser igual que Jesús. Si bien es cierto, esta obra es exclusiva de Dios y nosotros no podemos interferir en ella de ninguna manera positiva, porque nosotros no alcanzamos santidad sin que el Espíritu Santo esté en nosotros, sino que nosotros podemos interferir de manera negativa en todo el sentido de la palabra, negándonos a dejarnos moldear por el Señor, no renovando nuestro entendimiento. Si ustedes se fijan en Marcos capítulo 3, Marcos 3, 2, 14, cuando el Señor le hace llamado a Leví, que le dice, sígueme, él dejó todo lo que tenía ahí, él se rindió completamente a él. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, en Juan 3, vemos con el versículo 30, dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. Dos personas diferentes, con una clara convicción, yo me rindo a él, lo que este hombre diga, eso es. Y él tiene que crecer en mí y que yo mengue. Porque nos estamos interponiendo directamente a nuestra ya naturaleza pecaminosa. Que eso nos lleva al siguiente punto, de cómo llegamos a ser como Jesús. Bueno, eso se debe a nuestra libertad del pecado. Primero que nada entendamos que ya somos libres del pecado, hemos sido perdonados del pecado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora estamos sujetos a la carne y tenemos una lucha constante a nuestros deseos pecaminosos, nuestra concupiscencia, a la cual nos quieren llevar siempre a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo contrario a la voluntad de Dios? Es toda aquella cosa que no nos permita crecer a la imagen de Jesucristo. Si vamos a Romanos 6, capítulo 11, muchas de mis lecturas están en Romanos, sí, lo sé, lo noté, pero es que no hay carta más clara que esa para expresar el cómo librarnos del pecado y lo que Dios quiere de los creyentes. Léanse Romanos si no lo han hecho, ¿no? Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense muertos al pecado, la cosa que ustedes solían hacer, la cosa que ustedes amaban hacer, o seamos sinceros, que aún amamos hacer, cosas que nos gustan más que leer la Biblia, estar predicando en la calle, hay que ser sinceros. Nosotros nos anteponemos a esto porque nosotros creemos en la verdadera libertad que hay en Cristo. La verdadera libertad que hay en Cristo. Porque podemos ser esclavos del pecado o podemos elegir ser esclavos del Espíritu, que es muchísimo mejor. Podemos ser esclavos del pecado y por ende fallar constantemente al blanco, que es ser como Jesús. O entonces someternos voluntariamente, rindiéndonos voluntariamente al Espíritu Santo y llegar a ser a la imagen de Jesucristo. Si nosotros nos pusiéramos a pensar cada día en las acciones que nosotros tomamos, en las decisiones que nosotros solemos hacer, nosotros podríamos fácilmente caer en algo, caer en cuenta en algo. Cada vez que yo fallo, yo hierro a blanco, ¿no? Yo cada vez que peco, yo fallo, hierro a blanco, no llego a ser como Jesús. Si nosotros los creyentes pusiéramos un chin de mente y nos propusiéramos decirnos cada vez que fallamos en hoy fallé en ser como Jesús, entonces la vida cristiana tomaría otro sentido. Se me fue una mala palabra, óyeme, fallé en ser como Jesús. Le hablé mentira a fulano, fallé en ser como Jesús. Wow, no ayudé a esa persona que lo necesitaba,
fallé en ser como Jesús. No compartí lo que tenía con el que padece necesidad, fallé en ser como Jesús. No compartí el mensaje de salvación, incluso a la distancia, estando recluido por el COVID-19, fallé a ser como Jesús. La palabra de Dios no se ve limitada, que usted puede tener acercamiento o distanciamiento social. La palabra de Dios tiene que llegar a la persona y le va a llegar porque es poderosa en sí misma. Para nosotros se nos ha dado el privilegio, recuerden, el Señor nos invitó a ser parte de esa historia para hacer a otros sentirse que pertenecen. Entonces nosotros es el privilegio de compartir, de hacer llegar el mensaje, incluso aunque estemos en cuarentena. También quiero que me acompañen a Romanos capítulo 6. Sí, yo les dije que era Romanos. Romanos capítulo 6. Me gustaría leerlo del 1 al 14, pero no vamos a leer todo eso. Vamos a leer desde el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que estamos hablando ahorita, no nos dejemos llevar de nuestro deseo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y fíjense el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por ahí sigue la lectura. ¿Y qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces Pablo dice, están bajo la gracia, pero no van a pecar porque están bajo la gracia. Hello. Ustedes están bajo la gracia, sometidos voluntariamente al Espíritu, por lo tanto, haced las obras del Espíritu. Ríndanse voluntariamente al reinado de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Y esto nos lleva al siguiente nivel. Ya después de que nosotros voluntariamente nos rendimos a la soberanía del Espíritu Santo, nosotros voluntariamente cogemos esa postura de que, Señor, moldéame tú. Nosotros decidimos constantemente acercarnos más a la imagen de Cristo, diciendo no al pecado, sí a Dios. A reconocer cuando fallamos al blanco y decidimos encaminarnos una vez más a la imagen de Jesús, pues nos falta un punto importante, y es nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual va a jugar un papel muy importante en qué tanto nosotros podemos batallar contra la carne y estar sometidos constantemente al Espíritu Santo. Porque mientras más conocimiento de la voluntad de Dios, de quién Dios es, del carácter de Dios revelado a través de su palabra tengamos, mucho más fácil será entender cuando sucedan cosas como esta, por ejemplo, que son parte de Dios y que Dios tiene un control total, como dijo nuestro hermano Dani en la última intervención. Si nosotros aprendemos, entendemos que Dios tiene todo el control de todas las circunstancias, Él las diseñó para que nosotros vengamos a imagen de Cristo. Si nosotros entendemos eso a cabalidad, nuestro caminar con Cristo y hacia Cristo es mucho más llevadero y mucho más sencillo. La misma palabra nos lo aconseja. La misma Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Vayamos a Colosenses 2, de 18 al 19. Colosenses 2, de 18 al 19. Y quiero tomar este momento que estoy buscando el pasaje para agradecer al equipo de Cachitores que está aquí atrás. El Señor les siga bendiciendo. Su apoyo para mí es incondicional. El hermano Calel, el hermano Pedro Acosta, mira, a Dios la gloria, y lo están diciendo, pero gracias por estar aquí, chicos. Colosenses capítulo 2, versículo 18 al 19. Dice la palabra: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, ¿no?, de la que falé. No se dejen llevar a esa gente que no se hacían de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, esa es toda la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Lo primero es que Dios da el crecimiento, pero no crecemos solos, crecemos en unidad, en estas labores que tenemos que hacer, que se nos han encomendado, que son obras espirituales. Crecemos en el escudriñar esta palabra que se nos ha dado para conocer el carácter de Dios, para ver el testimonio de Cristo, para saber qué es lo que hay que hacer. Aquí lo dice, empieza a leer desde Juan para que usted vea. Dios da ese crecimiento, como dijimos al principio, el llegar a ser depende completamente de Dios.
pero viene ligado, claro está, a nuestra rendición, a nuestra libertad del pecado y a cuánto nosotros queramos crecer en unidad para llegar a ser como Cristo. Usted puede procurar, si bien es cierto, hacer más como Cristo en lo personal, pero también es su responsabilidad de procurar que sus hermanos en Cristo lleguen y quieran ser igual que Jesús. Sí, ok, usted quiere crecer, sí, usted quiere ser como Jesús, amén, perfecto, pero usted no está solo. Cristo murió por usted y por todo el mundo, lo dice la palabra, una vez y para siempre, por toda la humanidad. Yo sé que usted se sentía especial diciendo, el Señor murió por mí, pero vamos a dejar de ser un poquito egoístas, ¿no? Y vamos a concentrarnos en que Dios envió a su Hijo Jesucristo como sacrificio por toda la humanidad. Y como usted es un ser social creado por Dios de antemano así, y usted se codea y se rodea de gente constantemente, es su labor asegurarse de que también sus hermanos y hermanas en Cristo quieran alcanzar así ese premio y llegar a la imagen de Cristo. Pero el conocimiento no se queda ahí. Pedro también nos aconseja que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de Cristo, por una simple razón: llegar a ser como Él. Si vamos a la segunda carta que envió Pedro, antes de primera de Juan, segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 17, vamos a leer. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Esa firmeza que venimos desarrollando al decir que no a la carne y al pecado todos los días. No nos debemos arrastrar y que caigamos. ¿Cómo no nos dejamos arrastrar? ¿Cómo no caemos? Tan sencillo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo puedo, si tuviera el micrófono, le decía a soltar así. Turn down for what? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo nosotros no nos dejamos arrastrar de la firmeza que hayamos desarrollado mediante la práctica de rendirnos a Dios y decir que no al pecado, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo conocemos más del Señor? Aquí está la Biblia. ¿Cómo conoce una persona que no lee la Biblia más del Señor? Bueno, yo entiendo que usted sabe que usted es la única Biblia que mucha gente lee, según palabra de nuestro pastor Tito también, palabra sabia, ese hombre es profeta casi. Entendamos que nosotros tenemos que modelar a Cristo para otros. Y también tenemos que ver el modelo que Cristo nos dejó en su palabra, para así nosotros poder llegar a ser como Él, creciendo espiritualmente, constantemente, renovando nuestro entendimiento de manera constante para llegar a ser como Jesús. Herramientas tenemos de más. En Salmo 119:11 dice que en mi corazón he guardado tus preceptos para no pecar contra ti. Es decir, aprendiéndonos la palabra, nosotros evitamos el pecar contra Dios teniendo eso en mente. En 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17 dice: con el fin de que el hombre de Dios sea eternamente o completamente, preparado para toda buena obra. Completamente preparado para toda buena obra. Es con esto que nosotros crecemos. Es alimentándonos de aquí y llegamos a cumplir esto a cabalidad. También tenemos ayuda, claro está, del mismo Jesucristo. Él no nos ha dejado solo. Si vamos a Romanos ya para terminar, por último, Romanos capítulo 8. Le prometo que después de estas dos citas no cito más Romanos, ¿ok? Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. O sea, ¿quién nos va a condenar a nosotros si el que murió fue Cristo? Ya nadie nos puede condenar, porque el mismo que se sacrificó por nosotros, ha resucitado, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Él no nos ha dejado solos. También el Espíritu Santo nos acompaña todos los días. El Señor nos dijo antes de irse: yo le voy a dejar a alguien que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin, hasta que yo venga. Y ese es como yo.
y yo soy como el Padre y Él es como el Padre. O sea, está hablando que Él es un pedacito de Él, por así decirlo, en nosotros. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros no lo sabemos. Entonces el mismo Espíritu incluso nos ayuda en la oración, intercediendo con gemidos indecibles ante el Padre. Querido hermano, querida hermana, no estamos solos. Estamos en cuarentena. Si estamos cada quien en la casa. Usted si vive solo, se siente solo. Lo siento mucho, aquí estamos por live, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por donde usted quiera. Estamos aquí con usted. Pero más importante aún, Dios está con usted. El Espíritu Santo está con usted. Tiene su palabra. Y si no tiene una Biblia física en mano, hay muchísima en internet, gracias a Dios. Así que quisiera despedir este momento en oración y me gustaría hacer énfasis de esas tres cosas que tenemos que tener presente para llegar a ser como Jesús. Nuestra rendición total a Él, nuestra libertad de pecado y, muy importante, el crecimiento espiritual que vamos demostrando según nos arraigamos en su palabra y en la práctica de lo que aquí se nos dice. Recuerden que esto nunca termina, este ciclo no queda ahí. Cuando usted llega a ser como Jesús, usted naturalmente va a construir relaciones para atraer a las personas a formar parte y que puedan creer en Dios, para que hagan lo mismo y se reproduzcan hasta el día que el Señor venga y ahí la obra se manifieste perfectamente y lleguemos a ser como Él es y verle como Él es, porque Dios perfeccionará la obra en ese momento. Oremos. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, gracias. Gracias por este momento en el cual tú nos dirigiste, nos guiaste, estuviste hablando en nuestros corazones mediante tu palabra, Señor, permitiéndonos ver qué cosas tenemos que hacer para poder llegar a ser como Jesús, alcanzar la imagen perfecta de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por dejarnos ejemplos en la palabra, gracias por dejarnos ejemplos en los apóstoles, en los predicadores, discípulos que fueron a reproducir el carácter de Cristo en otros. Ayúdanos a seguir ese ejemplo, esas pisadas y también reproducirnos y reproducir el carácter de Cristo en otros, sino primero manifestarlo en nosotros verdaderamente, para luego que otros puedan así verlo, copiarlo y reproducirlo igualmente. Dótanos, Señor, de esta capacidad de incluso en situaciones como esta, donde estamos encerrados físicamente, no por una cámara, no por el internet, sino que físicamente la gente sí pueda ver y decir, este pana es diferente, esta amiga es como que medio rara, y es porque nos parecemos definitivamente a Jesucristo, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, en esa bendita aventura de parecernos más a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Salvador te lo pedimos y te lo presentamos. Amén. Que el Señor le bendiga a mis hermanos.